antes de proceder, agradecer obviamente a Partnex por esta valiosa colaboración, por la charla también, por la oportunidad, porque son conocimientos que de otra forma no podemos obtener. Así que nada, aprovecho de darte aquí el pase, Claudio, para que nos puedas comentar un poquito qué se viene en esta charla, qué es lo que vamos a conversar, que obviamente igual son temas súper importantes, la verdad, y aparte que bueno, dentro de lo que estuvimos viendo del formulario, hay un 63% de las personas que nos han indicado que nunca han importado, que realmente no está como esta experiencia previa, pero tenemos también otras partes de la experiencia, que es como un 24% que nos indican que sí han importado, pero algunos por AliExpress, otros como persona natural, que cambia cuando se hace después como persona jurídica. Aquí Claudio nos va a explicar todo a detalle, así que Claudio, te dejo ahí el micrófono y muchas gracias también a ti por la instancia. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Bárbara, por el tiro de media cancha con un bombardeo de preguntas. Bastante interesantes, sí, y no menores. Precisamente hablábamos aquí en la antesala de algunos proyectos de ley que se están tramitando en ambas cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados, respecto a la normativa de importación que sobre todo que afectaría a las personas naturales. Entonces, parte de la introducción de la charla igual vamos a tocar un poquito la contingencia con alguna noticia que apareció el día de ayer, ¿ya? Y obviamente quiero recordar un poco también lo que ya hemos hecho con el FPymes y ya irnos de lleno a los Incoterms, pero de una manera eh, práctica o incluso un poquito más que práctica, ¿ya? Que sea algo que sea súper masticable y entendible eh, por todas las personas, ¿ya? La verdad es que entender los Incoterms hasta para uno como especialista del área a veces resulta un poco complejo, ¿ya? Así es que la idea es hacer una bajada bien livianita del uso de los Incoterms sin marearnos tanto en el tema, ¿ya? Así es que voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación de hoy. Y para ello, bueno, el tema de hoy, como ya lo habíamos mencionado, ¿se ve la presentación ahí? Sí, Sí, Claudio, se se ve ve perfecto. perfecto. Sí. Ok, gracias. Como ya lo habíamos mencionado en la publicidad, la charla de hoy es de Incoterms y puntualmente vamos a hablar de lo mínimo que debemos saber para que nuestra importación sea de forma segura, ¿ya? Lo mínimo y lo máximo. ¿Y por qué lo mínimo y lo máximo? Porque como ya les prealertaba, los Incoterms son a veces un poco complejos de entender. Entonces, vamos a ver solamente lo más fundamental eh, que deberíamos saber para empezar a entender esta materia, ¿ya? Y para ello, ¿qué me ocurre aquí? Ahí sí. ¿Ya? Vamos a comenzar haciendo un pequeño review de lo que ya hemos conversado antes en la charla que hicimos, si no me equivoco, a principios de año, creo que fue en enero, si mal no recuerdo. Vamos a dar la definición de algunos conceptos básicos para entender todo el desarrollo de la charla completa y vamos a revisar ya los Incoterms más usados, planteados desde el punto de vista de la audiencia que podemos tener en esta charla, ¿ya? Los Incoterms se pueden aplicar eh, uno u otro dependiendo del tipo de carga y también el tipo de importador, ¿ya? Ahí hay ciertas variaciones, ¿ya? Y dentro de esos Incoterms vamos a ver el Export, FOBSIF y el CPT, que es el que se ocupa mucho en el transporte aéreo y principalmente o en particular en el tema de la paquetería o de los servicios courier, ¿ya? Eh, Antes de comenzar con entrar en materia, el día de ayer salió publicada en diferentes medios de prensa nacional esta noticia. Tiene que ver con que hay un proyecto de ley que pretende eliminar la exención de IVA a las importaciones que son menores de $41, ¿ya? ¿A quién afecta este proyecto? Principalmente a todos los que somos personas naturales y estamos comprando por los diferentes marketplaces internacionales, Alibaba, perdón, AliExpress, Chain, Amazon, eBay, etcétera.
hay mucha cosita chica que uno de repente compra para la casa y que hoy día, al tener un valor CIF menor a $41, no paga el IVA, ¿ya? Sin embargo, con la implementación de este proyecto de ley, eso cambiaría y a estos $41 tendríamos que agregarle el 19% del impuesto del valor agregado, ¿ya? Ahora, tal vez para nosotros, para quienes compramos para uso personal, a lo mejor no nos afecta tanto. Y tal vez lo que vamos a hacer es que en el fondo, antes de darle al botón pagar en este marketplace internacional, le vamos a dar una segunda mirada al mercado nacional, a veces que el mismo producto lo encontramos tal vez a un precio parecido y que ya nos pueda llegar más rápido. Pero a quién afectaría probablemente en mayor medida a todos aquellos comerciantes que están informalizados hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente puedan seguir importando como persona natural, pero eh, no van a tener derecho a hacer el uso del crédito fiscal por ese IVA que van a tener que empezar a pagar, ¿ya? Ahí hay un tema tributario, un tema contable que ver. Entonces, hay que hacerle seguimiento a esta noticia, a este proyecto de ley, y quienes estén en esa situación vayan viendo qué medidas van a adoptar eh, para enfrentar esta nueva ley si es que se implementa. Bueno, ¿qué hemos estudiado antes? El otro día me preguntaban si es que yo era terraplanista, pero la verdad es que esta imagen la colocamos en la charla que hicimos a principios de año porque esa charla hablaba de los mitos que existen dentro del proceso de importación en el comercio exterior y desmitificamos varios de ellos y por eso hice referencia un poco a este mapa mundi que es plano, ¿ya? Y ahí si buscan en las redes de Acech, en el canal YouTube, se van a poder encontrar con estas charlas, ya desentrañando mitos, importaciones al alcance de los emprendedores. Y ahí que vimos, vimos precisamente temas como este famoso aduanazo, que es una terminología coloquial que formalmente no existe y todo un proceso, revisamos que había un proceso formal y que está amparado por la ley. Y el aduanazo es un concepto eh, coloquial de la calle que se ha ido viralizando por las redes sociales. Hablamos también de los volúmenes mínimos de compra, que no solamente se puede importar desde un contenedor, sino que podemos importar dependiendo del tipo de carga, la naturaleza de esta y de la urgencia que tengamos, podemos importar desde una caja de zapatos, por ejemplo, por mencionar un volumen, ¿ya? De ahí hacia arriba. Hablamos también que los puertos de destino, no todas las cargas siempre llegan a Valparaíso o San Antonio, dependiendo del tipo de carga y en donde también nosotros estemos ubicados, podríamos pedir que nuestra carga llegue a otro puerto más hacia el sur o más hacia el norte, ¿ya? Hablamos también de que hoy en día con todo el beneficio que nos entrega el Internet y estos marketplaces internacionales, tampoco es necesario viajar a origen para poder cerrar una importación. De hecho, muchos de los clientes de Partnex nunca han viajado al extranjero a visitar a sus proveedores. Todas las compras las hemos cerrado de manera remota, ¿ya? Hablamos también de qué calidad podemos encontrar en el extranjero y fundamentalmente en China, que es como hoy en día el gran supermercado no solo de Chile, sino que del mundo en general. Y también hablamos de por qué se generan las retenciones de mercancía cuando éstas llegan al país y quedan retenidas en aduana, ¿ya? Eso a grandes rasgos fue lo que estuvimos revisando en esta charla que hicimos a principios de año y que pueden revisar en el canal YouTube de ASECH. Y algo que no revisamos fue precisamente el tema que vamos a conversar hoy día, que son los Incoterms, ¿ya? Pero antes de ello, algunas definiciones básicas. Bueno, yo también en esa oportunidad les comenté que a mí me gusta, no soy fotógrafo, pero sí me gusta la fotografía. La foto que está en el principio de esta presentación es una foto que saqué en el puerto de San Vicente en el año 2018. Y esta foto que ven ahora de fondo me la facilitó un colega. Esto es el puerto de Talcahuano, donde está este buque. Y al fondo se puede ver la bahía de San Vicente, aquí está el puerto de San Vicente, y por acá está ENAP, Huachipato y el terminal abastible, que es donde llegan también buques que transportan combustible, ¿ya? Le hablo un poco de los buques porque yo vengo de esa área, ¿ya?
Me gustan mucho los puertos y los buques en general, ¿ya? Bueno, definiciones básicas. ¿Qué es importar? Importar es el proceso de compra, ¿ya? Cuando yo compro o el país compra algo que está en otro país y lo quiero traer a Chile, eso es una importación, ¿ya? Podemos importar tanto bienes como servicios, ¿ya? O sea, cosas tangibles o intangibles. Por ejemplo, si yo necesito contratar a un experto asesor que me dé una charla o que me haga una auditoría y que es de otro país y viene a Chile a darme ese servicio, bueno, esa es la importación de un servicio, ¿ya? ¿Qué son los Incoterms? Que es lo que nos convoca el día de hoy. Los Incoterms son un conjunto de siglas que nos permiten delimitar las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, ¿ya? Y en términos más simples es un lenguaje, ¿ya? Cuando yo cierro con una compra con un proveedor y le digo, ok, esto tiene, eh, él me dice, son, no sé, $10.000 FOB, yo tengo claro hasta dónde va a llegar él con sus responsabilidades, dónde me va a dejar la mercancía y desde dónde tengo que hacerme cargo yo, ¿ya? No queda ningún espacio vacío entre medio a dudas, ¿ya? A diferencia de que si él me dijese, ¿sabes qué? Eh, Te vendo la mercancía en $10.000, puesta arriba del transporte, yo no sé si es el transporte nacional interno en origen o si es el transporte internacional. O si con esos $10.000 él me deja la mercancía puesta encima del transporte local en destino. ¿Ya? Queda esa duda. Entonces, al decir FOB, tenemos claro dónde es, cuál es nuestra frontera, ¿ya? O al decir Export o al decir CIF, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos el Servicio Nacional de Aduana, que es esta entidad pública estatal que se encarga de resguardar, de fiscalizar, etcétera, que todo el ingreso y salida de mercancías por nuestro país sea de manera lícita. Ellos controlan, determinan los derechos o impuestos que debe pagar esta mercancía, ¿ya? Y cuando hablamos de este ingreso y salida de mercancías, nos referimos precisamente a las importaciones y exportaciones. Entonces, Incoterms. ¿Qué nos ocurre cuando nos metemos a la red y googleamos lo que son los Incoterms? ¿Ya? El otro día mi esposa me veía cuando yo preparaba la presentación y me decía, oye, pero con eso se van a marear cuando vean con esta imagen. Precisamente eso es lo que quiero que ocurra, ¿ya? Porque eso es lo que pasa cuando uno se mete a googlear Incoterms, como que termina mareado, ¿ya? Y nos podemos encontrar con imágenes como esta que está en el computador y esta que está en el teléfono, que esta es bastante gráfica, pero nos entrega poca información, ¿ya? Para los que somos más especialistas en el área. Esta otra nos entrega mucha más información técnica, pero aún así, para nosotros siendo especialistas, a veces es poco clara. Entonces, imagínense lo que ocurre con las personas que no están habituados a trabajar con esta terminología, que es la primera vez que van a importar, que les hablan de los Incoterms y aquí hay un montón de siglas, cuál corresponde, cuál es la que más me conviene, cuál debo usar, cuál no debo usar, qué implica una, qué implica la otra, ¿ya? Eh, Aquí hay cambios de colores, aquí hay unos signos de exclamación. ¿Qué significa todo eso? Bueno, básicamente aquí es donde ocurre este traspaso de responsabilidad. Cuando me dan un valor por esta mercancía en esta condición, en este Incoterm Export, quiere decir que ese valor cubre solamente lo naranjo. Y de ahí en adelante, tanto los costos como las responsabilidades deben ser administradas por el comprador, ¿ya? Y esa es la medida que vamos bajando cada vez el Incoterm el valor de venta que nos dan por este Incoterm va aumentando en su cobertura, pero a veces la responsabilidad se sigue quedando atrás. Entonces hay varias cosas técnicas que para este tipo de charlas no las vamos a conversar, pero vamos a hacerlas un poco más amigables en función de lo que en el día a día ocurre con los importadores pequeños, con los que primera vez van a hacer una compra internacional, con las pymes, ya que no están permanentemente importando o que aún cuando importan todos los meses, aún así siguen siendo volúmenes bajos para lo que es el mercado en general. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Como ya dijimos, vamos a hablar de Export, de FOB, de CIF y al final de la presentación vamos a hablar también del Incoterm CPT.
Entonces, entrando en materia, ¿qué es el Incoterm X-Work, que es el más básico de todos, el EXW? ¿Ya? Esto significa en fábrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi vendedor me entrega una cotización en Xwork, el valor de su mercancía, el valor de la mercancía que me está vendiendo, incluye el valor de la mercancía con su embalaje, nada más, ¿ya? La definición dice que el vendedor dispone la carga en sus instalaciones, es decir, dentro de su fábrica o de su bodega, con la carga debidamente embalada para un carguillo y un transporte seguro. Nada más. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, el transporte está afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el transporte ya es por cuenta del comprador, ¿ya? Importancia que debemos darle a esta definición. Dice que la carga debe estar debidamente embalada para un carguillo y transporte seguro. Si ustedes se fijan en esta imagen, aparentemente está todo bien. Hay cajas que están con una buena forma, están amarradas con elementos que se ocupan dentro de elementos profesionales para el embalaje, como son estos sunchos plásticos. Acá podemos ver estos sunchos metálicos. Hay papel film, ¿ya? Hay un etiquetado que nos dice algo, etcétera. ¿Ya? Hay un embalaje seguro, pero muchas veces eso no ocurre y ahí probablemente les ha ocurrido a quienes han importado, han hecho compras por el marketplace, por AliExpress, por ejemplo, que de repente compran algo y queda medio delicado y se lo enviaron sencillamente adentro de una bolsa, cuando en realidad debió haber venido dentro de una caja que fuese un poquito más dura, ¿ya? Y como no venía en esa caja, venía en la bolsa, este producto era delicado y finalmente llegó dañado porque en alguna parte de la manipulación desde origen a destino, alguien lo agarró, lo tomó, lo tiró, lo aplastó con otra carga, no tuvo cuidado y el producto que yo compré se dañó, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con un embalaje debidamente, un embalaje adecuado para el carguío y para el transporte seguro, ¿ya? Entonces, ¿qué responsabilidad o de qué se debe hacer cargo el comprador en una condición export? El comprador debe ir a retirar la mercancía a la fábrica del proveedor, debe hacer el despacho de origen, o sea, debe el mismo comprador tramitar todos los procedimientos aduaneros en la salida del país de origen, debe además, obviamente, internarla en el país de destino, ¿ya? Vamos a hablar siempre que el comprador está acá en Chile, ¿ya? Entonces debemos hacer la internación en nuestro país y obviamente debemos hacer el transporte hasta el destino final, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos que el destino puede ser Chile, que puede ser, por ejemplo, y si es una carga aérea, el aeropuerto de Santiago, pero yo estoy en Concepción, entonces hay un transporte internacional hasta el aeropuerto de Santiago, pero después hay un transporte local desde el aeropuerto hasta la ciudad de Concepción. ¿Ya? Entonces, de todo eso debe hacerse cargo el comprador. ¿Ya? Ahora, hay personas que nos llaman, clientes que nos dicen, oye, pero ¿cómo? O tal vez ustedes mismos se están haciendo esta pregunta. ¿Cómo yo, estando acá desde Chile, me hago cargo de ir a buscar la mercancía a la fábrica o a la bodega del comprador? Bueno, para ello hay diferentes actores en el mercado, ya diferentes empresas de servicios que nos pueden colaborar ante estas necesidades, ¿ya? Normalmente uno lo que hace es que le pide que al mismo freight forwarder, que es esta compañía de transporte internacional que nos da el flete en el barco o en el avión o en el camión, si es un transporte terrestre internacional, a esa misma compañía le pedimos que además nos brinde el servicio de ir a retirar la mercancía a la bodega de mi proveedor, ¿ya? Y de esa forma entonces es que tenemos, aquí me está tapando esto, no sé cómo borrarlo, pero aquí abajo Ah, en la esquina inferior derecha tenemos que el valor de la mercancía es de $20.000 y por lo tanto al ser export queda también en $20.000 porque no incluye nada más, ¿ya? sí. Oye, Claudio, perdón, tenemos una Sí, pregunta de la gente. sí, dale. Ingrid pregunta, dice, ¿por qué razón podría ser mejor elegir ese y no otro que incluya todo el servicio? Como diría el profesor Salomón, excelente pregunta. Ya, ¿por qué? ¿Por qué podría ser mejor? Porque, por ejemplo, yo estoy comprando a ver,
independiente del volumen. Podemos tener, por ejemplo, que nos estén enviando a ver, neumáticos, ¿ya? Y el neumático no tiene que cumplir mucha normativa de salida, no hay que tener certificaciones adicionales, etcétera, dentro del proceso del despacho aduanero. Entonces, desde ese punto de vista, como que cualquiera que tenga el conocimiento técnico del comercio exterior podría hacer el, el despacho de esa mercancía, ¿ya? Eh, y por la otra variedad podemos tener una mercancía, no sé si son medicamentos, por ejemplo, requieren de certificaciones especiales que se deben tramitar en origen, etcétera. Ahí pasarle la mercancía a un tercero para que haga el trámite aduanero, puede que ese tercero se complique mucho porque no es su mercancía habitual. Entonces, ¿en qué momento nos conviene ocupar el Lexwork? Cuando son mercancías de bajo volumen, ¿ya? Cuando no vamos a comprar un por contenedor completo, ¿ya? Cuando nuestra mercancía es fácil de cargar dentro de un contenedor, conjunto con otras mercancías, no requiere de un mayor cuidado al momento de cargar la mercancía dentro del contenedor, ahí la verdad es que podría ser una buena opción comprar en Exwork. Pero si ya la mercancía es más delicada y requiere de un conocimiento técnico o de una expertise mayor en el acomodo de la mercancía dentro del contenedor y fundamentalmente en la amarra, en el aseguramiento de la mercancía dentro del contenedor, ahí pudiese ser que el Exwork no es el más adecuado, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento se nos presentan las compras en Exwork? Precisamente cuando queremos hacer una importación de bajo volumen, el vendedor es quien prefiere hacerle la venta en Exwork, ¿ya? Porque para él hacer todos los otros trámites le resulta más costoso por una mercancía de bajo volumen, ¿ya? Entonces ahí muchas veces como que uno como comprador no tiene mucho poder de negociación, eh, y es más que nada lo que indique el vendedor, ¿ya? Ahí si no, si quedó alguna duda, igual mientras avanzo, igual después me pueden Sí, dice preguntar, Ingrid, ok, gracias, contestó. ¿ya? Entonces, luego tenemos el FOB, ¿ya? Entre medio hay otros Incoterm, pero nos vamos a saltar de inmediato al FOB, que es el otro más utilizado igual, ¿ya? Que es la traducción del inglés es free on board o al español libre a bordo, pero ¿qué significa? Si ustedes se fijan acá ya, aquí hay una manito que está marcando un contenedor que está arriba del barco. Entonces, ya pasamos de una mercadería que en Exwork costaba $20.000. Ahora llegamos a una mercadería que nos están vendiendo la misma, pero en $20.450. ¿Por qué? Porque ahora el vendedor incluye los 20.000 de su mercadería debidamente embalada para el carguillo y el transporte, pero además también le agrega el costo de hacer el despacho aduanero en el país de origen y además le agrega el costo del transporte de su bodega hasta el puerto, ¿ya? Entonces ya esa mercancía no vale $20.000, sino que vale $20.450, ¿ya? Ahora, ¿qué involucra o qué implica que nos entreguen la mercancía en condición FOB? Dice que el vendedor dispone de la mercadería a bordo del barco que yo como comprador estoy contratando, ¿ya? O sea, el vendedor me dice, ok, yo te dejo la mercadería arriba del barco o del transporte principal, debiésemos hablar, pero hablando solamente en términos de transporte marítimo, el vendedor nos dice, te dejo la mercadería arriba del barco, pero dime tú qué barco, ¿ya? O sea, yo como comprador debo acá en Chile gestionar la compra de este flete e indicarle cuál va a ser el barco en el que me tiene que dejar la mercancía y obviamente en qué puerto, ¿ya? Aquí me faltó un apellido, FOB, esto tiene que ir acompañado del nombre del puerto en donde va a quedar la mercadería, ¿ya? Yo tengo que decirle FOB Shanghai, por ejemplo, ¿ya? Es decir, el barco que yo voy a contratar va a estar o va a salir desde Shanghai, ¿ya? Entonces, ¿qué hace
el vendedor ya lo dijimos, la mercadería, el despacho de aduanero y el transporte a puerto. Ya, ahora, ¿de qué se hace cargo uno como comprador? Obviamente de contratar el flete internacional, ¿ya? De internar la mercadería en el país, acá en Chile, y del transporte hasta el destino final, o sea, del transporte desde el puerto hasta mis instalaciones, que puede ser mi bodega, mi fábrica, mi empresa, ¿ya? Volviendo a la pregunta que hacía Ingrid, en este caso que ya tengo conocimiento de qué es el export, de qué es el FOB, eh, ¿cómo yo determino qué es lo más adecuado elegir para la importación que estoy haciendo? ¿Ya? Y aquí es donde iba el preámbulo que hice para darle respuesta a Ingrid. Y es que yo les mencionaba que hay mercancías que son más fáciles de tramitar su despacho aduanero en términos de que hay que hacer como la receta tradicional sin mayores certificaciones, pero hay otras mercancías como por ejemplo del área de la salud, medicamentos, etcétera, otras cosas, que necesitan además, o alimentos. Ahora mismo estamos gestionando la importación, ya llegó a Chile, la importación de unas barras de cereal que son libres de gluten. Las trajimos desde Brasil, ¿ya? Y las trajimos por transporte terrestre. Entonces, eh, esa importación involucra que, dentro de otras cosas, que el vendedor nos entregue el certificado libre de venta, ¿ya? Entonces, en el Export, ese certificado tal vez debiese tramitarlo un tercero que no está muy familiarizado tal vez con la exportación de alimentos y que tal vez menos está familiarizado con la exportación de un alimento libre de gluten. Entonces puede que a él le sea muy complejo realizar esos trámites. A consecuencia de que si yo compro la mercancía en FOB, esa tramitación la tiene que hacer el mismo vendedor, o sea, el mismo fabricante de estas barritas de cereal. Por lo tanto, él ya está bastante familiarizado con todos estos procesos, conoce la normativa, sabe bien qué documentos debe presentar, a qué entidades sanitarias, etcétera, para tener ese certificado de libre venta. Y ese proceso para él va a ser mucho más, menos costoso y además más rápido, porque lo hace en el día a día, ¿ya? A diferencia, como te decía, si compráramos en Export, yo tendría que pedirle a un tercero que me hiciera ese trámite, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Bueno, seguimos avanzando, cualquier cosa me interrumpen. Sí, sí, ¿Sí? tenemos una consulta. Dice René, dice, hola René por acá. En el caso de optar por esa cláusula XW, ¿qué tan cierto es que en la compra, espera que se me movió acá, que en la compra de una carga IMO, que dice baterías de litio, y el exportador, vendedor, distribuidor, no tienen las hojas de seguridad y tampoco las licencias de exportar, ¿se pueden comprar a otros fabricantes? Ya, ahí precisamente es el caso, entramos en un producto que necesita de documentación y certificaciones adicionales, en donde probablemente hacer una compra en Xword de ese producto no sea lo más adecuado, ¿ya? Lo más adecuado sería hacerlo en un FOB, porque de esa manera nos aseguramos que toda esa documentación el proveedor sí o sí la va a entregar, ¿ya? Cuando yo compro en Xword, y a veces incluso puedo estarle comprando a alguien que, como dice René, no tiene una licencia de exportador y tiene que recurrir a otra empresa que sí tiene una licencia de exportador para que haga el despacho aduanero. Y en ese caso, toda la documentación la va a emitir este tercero, ¿ya? Entonces, a veces ahí se puede tornar más complejo el proceso de exportación, ¿ya? Y era precisamente ese ejemplo que daba, que para mercancías que requieren de vistos buenos adicionales, documentación adicional, la verdad es que es mejor comprar en una condición como, por ejemplo, el FOB, ¿ya? Perfecto. Claro, Ya. y disculpa, Claudio, y en la misma dice René, de esta consulta, si la aduana de origen descubre que se compraron dichos documentos, ¿podrían eventualmente cursar una multa al importador o al embarcador? Habría que estudiar caso a caso porque eso va a depender de las regulaciones de cada país de origen, ¿ya? Recordemos que las normativas que hay una receta en común en general, si hablamos del proceso de comercio exterior,
de la importación o exportación, hay una receta a seguir, pero cada una se va adecuando también a la normativa que exige cada país, ¿ya? Entonces, puede que en algún país, como China, por ejemplo, es súper habitual que uno le compra a proveedores que no tienen la licencia de exportación, pero ellos tienen alguna alianza con otra empresa, con un trader, ¿ya? Que se dedica a comercializar productos varios en general, y ellos sí tienen licencia para exportar. Entonces, ese proceso la verdad es que es bastante seguro, pero puede que exista en otro país alguna normativa diferente que prohíba ese tipo de situaciones, y haya que tener un poco más de cuidado, ¿ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo, igual harto con China? Eso, sobre todo nos ha pasado con artículos eléctricos que hemos estado importando. Se los compramos a un proveedor en China que precisamente no tiene la licencia de exportador, y él tiene traders que le prestan ese servicio para hacer el despacho de aduanero en Hong Kong. ¿Y qué ocurre? Que Hong Kong está fuera, es otra jurisdicción, no es China finalmente, y ahí perdemos el uso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio. Aun cuando tenemos el certificado de origen de nuestro proveedor, ese no puede ser tramitado porque finalmente la carga no sale desde China, sino que salió desde Hong Kong, o sea, desde otro país, ¿ya? Entonces ocurren cosas como esas, y ahí se pierde el beneficio del Tratado de Libre Comercio, que es esta exención del 6% del valor aduanero de la mercancía. Claro, entonces ahí hay que ver como caso a caso, ¿no, Claudio? Sí, sí, hay que irlo estudiando caso a caso. De hecho, por ejemplo, en la última importación que hicimos, el proveedor nos dijo, sí, te podemos dar el certificado de origen, pero este trader me lo va a cobrar, y la tarifa que me estaban pidiendo por darme el certificado de origen era casi lo mismo que pagarle el 6% acá en Chile. Entonces, al final, como que eh, iba a tener que desembolsar igual ese 6%, y después pagándoselo al Estado acá en Chile o pagándoselo al trader para que me emitiera el certificado de origen. Entonces, la verdad, como que no tenía mucho sentido tramitar el certificado, y con el importador decidimos pagar el 6% acá en Chile. ¿Ya? Ahora, Claro, después de una compra mayor, y el costo del certificado de origen es mínimo al lado del 6%, claramente me conviene pagarle al trader porque me emite el certificado. ¿Ya? Entonces, ya, al bueno, oye, final, Claudio, tenemos otra pregunta, no sé si te la leo ¿sí? ahora o prefieres continuar. Ya. Dale Esta adelante. es de Daisy, ella pregunta, dice, ¿el proveedor te ofrece FOB? Y la otra consulta, ¿aplica esto para otros países como Turquía? Ya. A ver, normalmente los Incoterms son negociables, ¿ya? Nos ocurre a veces que, sobre todo con China, pedimos cotizaciones, y como que por defecto los proveedores la envían en condición export, ¿ya? O en otros casos, cuando son por volúmenes a contenedor completo, como que por defecto la envían en condición CIF. Y ahí uno, teniendo el conocimiento, dice, oye, pero ¿sabes qué? No me des la cotización en export, dámela en FOB, o no me la des en CIF, dámela en FOB, ¿ya? Ahí uno va negociando, ¿ya? O a veces el proveedor igual le pregunta, ¿ya? ¿Cómo te cotizo? ¿Te cotizo en export, en FOB o en CIF, etcétera? ¿Ya? Y esto es a nivel internacional, ¿ya? Independiente del país en donde yo quiera comprar, siempre se pueden usar los Incoterms, ¿ya? Y algo que no mencioné en la definición, pero que me acabo de acordar, es que los Incoterms es un conjunto de reglas que está propuesto por la Cámara de Comercio Internacional, y aun cuando está súper normalizado su uso, no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio usar los Incoterms. Sin embargo, se sugiere el uso porque ante una disputa, ante un incumplimiento, esto deja súper aclarado cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿ya? En instancias mayores, ¿ya? Y para otro tipo de compras más grandes, empresas más grandes, eh, si hay una disputa en un proceso de compra-venta, y yo como comprador voy al Tribunal Internacional que está asociado a la Cámara de Comercio para ver y para que se abra un juicio por incumplimiento del contrato de compra-venta, el juez que toma esta causa lo primero que va a ver es cuál fue el Incoterm que se utilizó, y si fue el adecuado para el tipo
de carga y para el tipo de transporte internacional que se estaba usando. Y si no se usó algún Incoterms, él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada, arréglense entre ustedes, ¿ya? Entonces, si bien no es obligatorio, es muy importante, se sugiere que siempre se utilicen, ¿ya? Y esto, como les digo, son cláusulas que se reconocen a nivel mundial, entonces esto se le puede exigir a un proveedor en China, en Turquía, en Argentina, se ocupa en todo el mundo. Ya, perfecto. Hoy tenemos otra pregunta, Claudio. Justo se activó ¿Ya? el chat. Sí, Perfecto. dale nomás. ¿Sigo el mismo? Ya, dice. Sí, aprovechemos. Juan Obando dice, hola Claudio, tomando el ejemplo de los neumáticos, si quiero traer un contenedor de 40 pies de una marca específica que tiene un representante en Chile, ¿puedo importarlos de igual manera? Ya. Lo primero, y esto es Daisy con agradeció la respuesta anterior. perfecto, de nada. Respecto de los neumáticos, una buena pregunta porque tenemos además la experiencia empírica sobre este caso, no porque conozca a, no sé quién, cuál era el nombre de la persona que preguntó, Juan Obando. de Juan, ya, no es que conozca a Juan, pero sí nosotros en Partners tenemos un cliente en el sur de Chile con el que importamos neumáticos y, y las primeras conversaciones que la partimos creo que en 2020 fue precisamente a raíz de esto. Sabes que yo le estoy comprando a un proveedor que está en Iquique, en Zona Franca, y quiero traer esta marca y ahora alguien no la trae, o para traerla me pide volúmenes mayores y me dice que él es el representante exclusivo para Chile. Y yo le digo a esta persona, le digo, bueno, pero hagamos el intento, escribámosle al fabricante y preguntémosle si tiene representante. Y adivinen cuál fue la respuesta. No tenía representante para Chile. Entonces podíamos importar directo con esa marca, ¿ya? Una marca china de buena calidad, y al no tener representante, la verdad es que cualquiera podía comprar esos productos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando sí hay un representante? Desafortunadamente, bueno, para bien o para mal, hay que comprarle a ese representante, ¿ya? Y es lo que ocurre mucho, por ejemplo, con los repuestos de la maquinaria pesada, ¿ya? A veces maquinaria para la gran minería, que de pronto necesitamos comprar el repuesto de una maquinaria Caterpillar. El dueño de la máquina lo cotiza acá en Chile, en Finning, que es el representante de Caterpillar en Chile, y no sé, le sale 5 millones de pesos un repuesto de este tamaño, así, pequeñito. Y va y lo cotiza en Estados Unidos, en Finning en Estados Unidos, porque alguien se lo puede enviar o lo puede traer a través de alguna casilla, y cuando le responden de este servicio técnico en Estados Unidos, lo primero que te piden es el número de serie de tu máquina, y creo que otro detalle más. Y con eso ellos, aunque tú no les digas en qué país del mundo estás, ellos saben de inmediato, tienen un registro y dicen, "Ah, esta máquina está en Chile". Entonces te dicen, oye, tú estás en Chile, así que te dejo en contacto con nuestro representante de ventas en Chile, ¿ya? Entonces ahí resulta un poco más complejo saltarse al trader, ¿ya? Igual hay otras formas de hacerlo, de pronto comprando a través de casillas, de courier aéreo, se pueden solucionar de pronto ese tipo de situaciones, pero en general habiendo un representante, uno se expone a que si esa mercancía entra al país y aduana lo fiscaliza, aduana sabe quién tiene representantes en nuestro país, y cuando no sabe si esa marca tiene representantes, consulta, ¿ya? Y si alguien levanta la mano y dice, sí, ¿sabes qué? Yo soy representante de esa marca, podría hasta perder la mercancía y además tener que pagar multas asociadas, etcétera, ¿ya? Es un poco más complejo. Entonces, por eso es que de pronto comprar, en el caso de los neumáticos, si quisiéramos comprar, no sé, neumáticos Goodyear, creo que Exbri, igual que otra marca que se ve harto rodando en los sub y en los 4x4, creo que ellos tienen representante en Chile, ¿ya? Entonces ahí no hay cómo saltárselos. Ya, perfecto. Muchas gracias, dice Juan. Y tenemos una última pregunta. Es de René. René dice, en el caso del CO, hoy con la nueva normativa aduanera de los 17 dígitos, ¿cómo le explico al proveedor de esta nueva normativa? Ah, René está importando y ha importado. No sé si lo ha hecho en los últimos 2 meses, entre julio y agosto.
o hasta el día de hoy. Nosotros, en el caso nuestro, ya tuvimos una importación que salió desde China, creo que el 4 de agosto o el 6 de agosto, y el certificado de origen viene con esa fecha, y sin embargo venía con 16 dígitos. ¿Ya? Cuando vi el certificado, alertamos al tiro en el equipo, encendimos las alarmas, le preguntamos a la agencia de aduana que iba a ver ese despacho acá en Chile y nos pidieron revisar con su equipo técnico, porque todavía en China como que se está implementando esta situación, ¿ya? En algunos casos en China todavía, y creo que emitieron una circular interna dentro de China, en donde para algunos casos todavía se puede seguir emitiendo el certificado de origen con 16 dígitos y no con 17, ¿ya? Entonces ahí hay que tener el cuidado. Yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros en Partners es que en la medida que estamos cerrando las compras, le estamos indicando al proveedor que debe ser con el certificado de 17 dígitos según la nueva normativa, y ahí ellos nos están diciendo, nos están dando su feedback de inmediato, ¿ya? Eh, este certificado de origen con 17 dígitos es para una de las dos entidades que emite el certificado de origen, porque son dos. Nosotros podemos tener el certificado, el formulario F, desde dos entidades chinas, y una de ellas fue la que cambió de 16 a 17. Entonces, el otro día nos pasó ya que le indiqué a nuestro proveedor que nos emitiera el certificado con 17 dígitos. Nos dijo, oye, pero nosotros tenemos con 16 este formato, y era el formato que no ha cambiado. Así que con ellos no deberíamos tener inconveniente. Y el otro, que si era, si era de la organización que había cambiado de 16 a 17, se revisó acá con el equipo técnico de la agencia de aduana y pudimos ingresar esa mercancía, pese a que fue emitido en agosto, se pudo ingresar con ese certificado de 16 dígitos. Pero yo les sugiero que lo vean de inmediato apenas cierran una compra y si tienen las dudas, de inmediato lo puedan ver con algún asesor o con alguna agencia de aduana. eh, Ojalá antes de que cierren la compra, ¿ya? No sé si René tiene alguna otra consulta al respecto. Como decía, Sí, parece que sí dice, está importando. parece, dice, ¿cuáles son las entidades estimadas? Pero ahí ya podemos retomar la charla por las otras personas. Sí, ahí están son las cámaras, hay dos cámaras que están vinculadas al tema del Tratado de Libre Comercio con China. No me recuerdo bien el nombre, pero es la CCPI, que son las siglas, que es el Council China, no me recuerdo bien el nombre técnico, pero se los puedo enviar después por correo electrónico. ¿Hay más Perfecto, ahí se preguntas? acabaron las consultas por ahora, Claudio. Y ahí te Ya, voy comentando si alguien escribe. sí, perfecto. Bueno, pasamos al CIF. Ya teníamos que del FOB íbamos aquí está como el desglose. Partimos con el X-Word en $20.000, después llegamos a un FOB que es el que teníamos anteriormente de 20.450, y ahora ya cerramos la compra en CIF y de los 24.000 nos subió a $26.900. ¿Por qué? Porque teníamos los 20.000 de mercancía, los 200 del despacho, los 250 del transporte de la fábrica hasta el puerto de origen, en el país de origen, eh, y ahora tenemos que sumarle el transporte internacional, ya en este caso el barco, y además el seguro de la mercancía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el CIF significa costo, seguro y flete, ¿ya? Cost, Insurance and Freight. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor nos entrega, nos vende la mercancía, valga la redundancia, a bordo de una embarcación, a bordo de un transporte internacional que él contrató. Él contrata el flete y él se hace cargo de dejar la mercancía en el puerto de destino, ¿ya? Aquí yo marqué en negrita puerto de destino y no destino final, ¿ya? Y esto incluye el despacho aduanero desde origen y el seguro de transporte internacional. Ahora, ¿de qué se debe hacer cargo el comprador? Y aquí también, ojo con esto, el comprador cuando importa en sí debe hacerse cargo de internar la mercancía en su país, o sea, de hacer toda la tramitación aduanera para que esta mercancía entre a Chile, de pagar todos los aranceles e impuestos que sea necesario para liberar la mercancía y obviamente contratar también el transporte hasta el destino final.
¿Qué es lo que ocurre en la práctica, en el día a día, sobre todo con aquellas personas que están importando por primera vez? Muchas veces, como dicen, es que si compro en CIF viene incluido ya el transporte, el barco, el seguro, fantástico, compro en CIF. Y se quedan con estos $26.900. O sea, ese es su costo de mercancía, pero se les olvida o no tienen considerado que deben hacer la internación y que deben hacer el transporte hasta el destino final, ¿ya? Entonces, piensan que con esto está todo pagado, ¿ya? O dicen, sí, 26.900 más, un poquito más, y la verdad es que ese poquito más a veces se quedan bastante cortos, porque si la carga no viene, afecta al Tratado de Libre Comercio, va a tener que pagar el 6% en aduana. Además, va a tener que pagar el 19% de IVA. Además, tiene que pagar los gastos de puerto en destino y además tiene que hacer el transporte al destino final, ¿ya? Y si, para más remate, como decimos en Chile, eh, además de esa mercancía necesita de vistos buenos adicionales, como por ejemplo las barritas de cereal, que hay que tramitar un certificado de destinación aduanera, un CDA. Hay que tramitar el certificado del uso y disposición, que en el caso de los alimentos, de estas barritas se tramita con la Seremi de Salud. Hay otros costos involucrados, ¿ya? Entonces, al final, muchas veces ocurre que cuando llega la mercancía al país, llaman a este importador y le dicen, no, tu mercancía está lista aquí en puerto, tienes que pagar esto. Y ahí, como con Dorito, el importador se va a plop porque la cuenta le subió considerablemente, con gastos, con costos que no tenía contemplados en su evaluación de costos, y parece que ya no era tan negocio traer esa mercancía, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y además, en condición CIF, eh, pese a que el vendedor es quien contrata el transporte internacional y quien contrata el seguro de carga, la responsabilidad frente a cualquier contingencia que pueda ocurrir con estos servicios es del comprador, ¿ya? O sea, si yo hago una importación en CIF y la mercancía llega dañada, soy yo importador el que tengo que perseguir al seguro de carga para que me responda. Y si yo compré en China y compré en CIF, es decir, el seguro de carga lo contrató un chino, ¿dónde estará la compañía de seguros? En China. Nosotros hemos visto en Parnex certificados de pólizas de seguro que, por ejemplo, no tienen el valor de la cláusula que se pagó. No tiene estipulado que se pagaron $60, ¿ya? En ninguna parte dice cuánto se pagó por ese seguro, ¿ya? Tampoco tienen indicado a quién debo llamar en caso de necesitar activar el seguro, cosa que todas las pólizas deben tener, ¿ya? Si tú estás en Chile, llamar a este representante. Hemos visto certificados que no tienen esa información. Hemos visto certificados que son la letra, la impresión del documento está borrosa, ¿ya? Entonces pagué un certificado de seguro que probablemente puede que sea falso, que probablemente a lo mejor no tiene cobertura, ¿ya? Pagué un certificado de seguro que tiene cobertura solamente hasta el puerto de destino. Y si la carga se dañó en el trayecto del puerto de destino hasta mi bodega, no hay cobertura. Y como yo no contraté el seguro, lo contrató mi comprador, yo nunca me enteré de eso. Pero yo confiaba en que la carga estaba cubierta hasta el destino. Y no era así, ¿ya? Entonces, se pierde un poco la responsabilidad en esas cosas, ¿ya? Es por eso que muchas veces nosotros recomendamos, cuando a veces nos llegan eh, cotizaciones que vienen en CIF, conversamos con nuestros clientes y les decimos, oye, ¿sabes qué? Veamos la opción de llevar esto un poco más atrás y vámonos al FOB. Pidamos que te vendan la mercadería en FOB. Nosotros contratamos el transporte internacional con una empresa que es conocida en Chile. Nosotros contratamos el seguro de la carga con una compañía que también está en Chile, que tiene oficina en Chile, que tiene un root nacional, y que en el peor de los casos, si algo sale mal, como siempre les digo a nuestros clientes, si hay que ir a agarrarse a combo, nos vamos a ir a agarrar a combo a una oficina en Santiago, ¿ya?
Y si hay que irse a tribunal, nos vamos a juicio con un tribunal nacional, con un abogado chileno, etc. Bueno, hoy en día, pues, eh, no sé si es pertinente hablar de nacionalidades, pero bajo la normativa chilena, ¿ya? O sea, bajo un escenario conocido y controlado por nosotros, ¿ya? No así en el caso del CIF, que si tengo que reclamarle el seguro, vaya a saber uno a quién le voy a reclamar. Y si no me responden, eh, ¿qué voy a viajar a China? ¿Dónde? ¿En qué parte de China estará ese seguro? ¿Ya? Se torna más complejo, ¿ya? Esto también es negociable. Nosotros tenemos, haciendo referencia igual a los neumáticos, este cliente tiene dos proveedores en China. Hay uno que siempre le ha vendido un FOB y el otro proveedor le vende, siempre nos ha querido vender en CIF y a sugerencia nuestra hemos negociado hasta CFR, que es una cláusula antes del CIF. ¿Ya? El CFR es costo y flete, pero no incluye el seguro. ¿Ya? Nosotros en Partners le hemos dicho a nuestro cliente ya, ok, que ellos coloquen el flete, pero el seguro, valga la redundancia, asegurémonos nosotros y contratémoslo en Chile. ¿Ya? Porque si lo necesitamos, vamos a tener mayor control sobre ese seguro. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Claudio, aquí Daisy dejó una pregunta en el chat que ¿Ya? pregunta cuál es la labor de un agente aduanero. Ya, el agente aduanero es como el notario público, ¿ya? Creo que lo iba a mencionar al principio cuando hablé del Servicio Nacional de Aduanas y después no lo dije. El Servicio Nacional, muchas veces la gente confunde el Servicio Nacional de Aduanas con la Agencia de Aduanas, ¿ya? Vamos a partir desde ahí. El Servicio Nacional de Aduanas es una entidad pública que ya indicamos al principio que es lo que hacía, y el agente de aduana es un ministro de fe, ¿ya? Es como una especie del notario público, ¿ya? Es una empresa privada, pero que actúa en representación del Estado, ¿ya? De hecho, nosotros en Chile podemos abrir una empresa privada de lo que sea, hoy día con empresa en un día, de un día para otro, y armamos la empresa de lo que queramos, pero si queremos internarnos con una agencia de aduana, no podemos. No podemos porque la normativa, la legislación dice que primero el Servicio Nacional de Aduanas debe hacer un llamado o informar que hay una vacante disponible para actuar como agente de aduana y se hace una convocatoria, y quienes postulen deben tener estudios relacionados en la materia y deben dar una prueba, ¿ya? De conocimiento técnico, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? No es llegar y eh, abrir una agencia de aduana de un día para otro, ¿ya? Y que es como lo mismo que ocurre con los notarios, ¿ya? Entonces la agencia de aduana es un ministro de fe, y lo que hace es que ellos se preocupan de recibir la documentación, en este caso del importador, y presentársela al Servicio Nacional de Aduanas para que dé la autorización, presentársela debidamente ordenada. O sea, la idea es que no lleguen todos los importadores al Servicio Nacional de Aduanas con su documento y que ya estando en aduana, el fiscalizador de aduana le diga: ¿sabes qué? Te faltó esto, te faltó esto otro, esto no es así, tienes que presentarlo de esta otra manera, etcétera. La idea es que ese filtro lo haga la agencia de aduana, ¿ya? Estoy siendo bien práctico, bien sencillo en la explicación, ¿eh? Pero esa es como la función principal, o la función de origen del agente de aduana, ¿ya? De ahí, después de eso, bueno, se podrán derivar otros servicios complementarios, etcétera. A veces si uno no tiene, si el importador no tiene transporte, se lo encarga la misma agencia de aduana y la agencia de aduana resuelve esos temas, etcétera. Pero su función es actuar como ministro de fe y preocuparse de que la documentación que le vamos a presentar a la aduana esté en concordancia a como dice la normativa para que el importador no incurra en errores, ¿ya? Por eso igual que es importante que cuando tenemos una importación, la documentación se la hagamos llegar a la agencia de aduana lo antes posible, ¿ya? O sea, apenas salió la carga de origen y ya hicimos la recolección de todos los documentos, ¡pum! Se la enviamos a la agencia de aduana de inmediato, aunque la carga llegue un mes después, 2 meses después, pero de inmediato ya se la enviamos, cosa de que si hay algo que modificar, tengamos el tiempo suficiente para que la agencia nos diga: "Oye, ¿sabes qué? Este certificado está malo, hay que corregirlo, o este documento hay que modificarlo, o estos dos". Muchas veces pasa que
la factura comercial, la invoice, no coincide con el packing list, por ejemplo, y hay que modificarlo, ¿ya? Entonces, si enviamos información a tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo, por decirlo de una manera, de hacer esas correcciones. Pero si el buque llega mañana y yo le envío hoy día la documentación a la agencia de aduana, no tienen ningún tiempo. Si hay algún error, me van a decir mañana, oye, ¿sabes qué? Hay que mandar a modificar esto. Y si hay que mandarlo a modificar en China, además tenemos la desventaja de la diferencia horaria. Y si para más remate nos tocó justo en el Año Nuevo chino, en donde se toman 1 o 2 semanas de vacaciones, olvídense, se nos queda la carga parada ahí en puerto 2 o 3 semanas. Y todo ese tiempo que está en puerto, el relojito va contando y es dinero extra que tenemos que pagar a nuestra operación. ¿Ya? ¿Otra consulta? Mira, también María Gabriela preguntó que qué había que pagar aparte del 6% en el tema de la importación. Ya, eso, lo primero, le invito a María Gabriela a que vaya y busque la charla en el canal de ASECH en YouTube que hicimos a principios de año. Ahí hablamos en mayor detalle de esto. Pero además del 6% se debe pagar el 19% de IVA, el 19% se aplica sobre el valor de la mercancía más el 6%, ¿ya? El 6% se aplica sobre el valor de la mercancía, o sea, sobre este valor CIF. ¿Ya? Le sacamos el 6% y luego hacemos la suma de esos dos y sobre eso recién aplicamos el 19% de IVA, ¿ya? Y después hay que considerar pagar los gastos de operaciones portuarias, gastos portuarios en el terminal, en el puerto o en el extraportuario, si es que hay una carga paletizada, consolidada, si es una carga que necesita vistos buenos adicionales de otras entidades públicas, hay que considerar el pago de esos certificados porque hay que tramitarlos y hay que pagar por la emisión de ese certificado. Si el certificado no lo voy a hacer yo, voy a tener que pagarle a alguien que me haga el certificado igual, o sea, la tramitación, perdón. Tengo que pagarle a la agencia de aduana. Hay varios otros costos que se deben considerar, ¿ya? ¿Más preguntas? ¿No? Sí, sí hay más. ¿Ya? Mira, aquí René preguntó, estimado, ¿qué tanto sirve que la agencia de aduanas se certifique OEA? Ya, esa es una normativa que se implementó hace 1 o 2 años, si no me equivoco, es una certificación internacional y que lo que resguarda es que el proceso administrativo de la agencia de aduana cumple ciertas medidas de seguridad que en el fondo hace que sea un proveedor confiable, ¿ya? Que hay resguardo de la información que manejan ellos, etcétera, ¿ya? En términos prácticos, la verdad no sé si todavía hay un impacto potente dentro de, de la operación misma para un importador, ¿ya? Nosotros como partner actualmente trabajamos con una agencia de aduana que es certificada OEA, pero a veces cuando nuestros clientes igual nos dicen, oye, yo siempre he trabajado con esta agencia de aduana y lo hacen fantástico, trabajamos con esa agencia igual, que no están certificadas, y la verdad es que no hay mayor diferencia en el día a día, ¿ya? Eh, a futuro probablemente puede que sí se empiecen a generar mayor impacto, pero en el día de hoy la verdad es que no hay mucho, no podría dar mayor diferencia al respecto, ¿ya? No, y además que no lo he estudiado en mayor detalle, ¿ya? Todavía son muy pocas también las agencias de aduanas que están certificadas con esa normativa. Claudio, te tinca dejamos preguntas para el final y que abran el ¿Ya? micrófono y puedan conversar contigo también, para que haya como más, ¿Perfecto? ¿Sí? no sé si te queda Perfecto. más presentación. ¿Ya? Dale nomás. ¿Sí? Continúo entonces ya con la última cláusula Incoterm que trajimos preparada para esta exposición, que es el CPT, o sea, el Carriage Pay To, o pagado hasta. Y esto se ocupa bastante y muchas veces no sabemos que estamos ocupando esta cláusula. Ocurre harto cuando hacemos compras
a través de transporte, cuando traemos, perdón, en transporte aéreo internacional, ya sea por courier, principalmente por courier, ¿ya? Y esto ocurre cuando, por ejemplo, traemos mercancías de bajo volumen, no sé, dos, tres, cuatro, cinco cajas de zapatos, ¿ya? No, no es que estemos importando zapatos, pero es como para que se hagan una idea más o menos del volumen que estamos importando. Siempre ocupo esa referencia. Eh, Son mercancías de bajo volumen y además de bajo costo, ¿ya? $2.000, por ejemplo. Entonces, la mercancía que estoy comprando nos cuesta $2.000, ex-work, y como es pequeñita, saldría muy costoso traerla por marítimo. Entonces le pedimos a nuestro proveedor que nos la envíe por transporte aéreo y que él contrate el servicio de transporte aéreo. Entonces, el vendedor nos emite una factura comercial que dice valor mercancía $2.000, transporte internacional o envío internacional $490, ¿ya? Y además él nos pide nuestra dirección, la dirección de nuestra casa, ¿ya? O de dónde queremos recibir la mercancía. Entonces, fantástico porque va a llegar a mi oficina o va a llegar directo a mi bodega, ¿ya? Y yo pagué $2.490 y va a llegar a mi oficina, a mi casa. Entonces, ¿qué entendemos? Que está todo pagado, que no hay nada más que pagar, ¿ya? Pero nuevamente hay una lectura errónea de la cláusula Incoterm, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien nos piden la dirección del destino final, y ahí el courier va a ir a entregar la mercancía, pero no incluye, esta cláusula no incluye la internación de la mercancía en nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega la mercancía a Chile, al aeropuerto en Santiago en este caso, y el courier normalmente nos está enviando un correo: oye, tenemos esta mercancía y tienes que pagar adicional 200, 300, 600, $800. Y ahí muchas veces nos impactamos de, pero ¿cómo? Si venía todo pagado, me pidieron. No, no venía todo pagado, ¿ya? Hay que pagar los honorarios del courier para que nos haga la gestión de liberación en el aeropuerto, hay que pagar el 6% de aduana, porque normalmente estas mercancías, estas importaciones que son de bajo volumen, no traen certificado de origen, y hay que pagar también, obviamente, el 19% del IVA. Entonces ahí, boom, de nuevo la cuenta nos sube, ¿ya? Y si además aquí le cambiamos el valor a esta mercancía y le colocamos 3.000 más el flete, llegamos a $3.490. Entonces, como supera los $3.000, el courier va a estar impedido de hacer la gestión aduanera y vamos a tener que contratar obligadamente una agencia de aduanas. Entonces, hay otro costo que considerar, ¿ya? Entonces, tengan cuidado igual cuando hacen estas pequeñas compras que van más o menos en estas proporciones que les acabo de mencionar de volumen y de valor de compra, que se las van a enviar por avión, en donde les van a pedir a qué dirección quiere que le llegue la mercancía, pero no viene todo pagado, ¿ya? Tienen que considerar además estos costos que les acabo de mencionar, que son el 6% de aduana, el 19% de IVA, la gestión de la liberación, ya sea por el mismo courier o por una agencia de aduanas, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Como para ya ir cerrando esta presentación, algunas recomendaciones. Primero, lo que siempre decimos, eh, preocúpense de qué normativa deben cumplir en Chile para traer el producto que ustedes quieren comprar. Ya les mencionamos el caso de estas barritas de cereal, en general de los alimentos, que se deben presentar certificados y pedirle algunos documentos o hacer tramitaciones ante la Seremi de Salud. Lo mismo ocurre con los medicamentos, con los insumos médicos, los dispositivos médicos. Hay que hacer tramitaciones igual, ya sea con la Seremi de Salud o directamente con el Ministerio de Salud. Si quiero traer, eh, por ejemplo, cereales, granos, qué sé yo, interviene el SAC, tal vez si no es un producto terminado y es un commodity, el grano por sí mismo. Eh, en el caso de, aquí me voy a ir a otro extremo, ya, pero
si alguien tiene una productora y lo contratan, se está dando poco igual, pero creo que un buen ejemplo, y quiere traer pirotecnia, porque lo contrataron para que haga los fuegos artificiales a fin de año en un municipio, bueno, esa pirotecnia no puede llegar y meterla al país con los trámites básicos del comercio exterior, tiene que además pedirle autorización a la Dirección General de Movilización Nacional, la DGTMN, no, perdón, DGMN. Si no tienen esa autorización, aduana no los va a dejar entrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si van a importar juguetes, deben saber también cuánto es el máximo de porcentaje de tolueno que puede entrar esos juguetes. Deben saber que las instrucciones de los juguetes deben venir en español, ¿ya? Deben indicar el rango de edad para el que son adecuados, sus juguetes, etcétera. Hay toda una normativa asociada. Si van a importar zapatos, deben saber que la etiqueta en donde viene detallada la talla del zapato, en donde viene el material del que está hecho, la capellada, el forro, la planta. ¿Ya? Si ustedes ahora se sacan su zapato y miran, todos tenemos esa etiqueta de distintos materiales, pero todos los zapatos la tienen. Si el zapato llega a Chile y no trae esa etiqueta, no va a poder entrar, ¿ya? Porque ahí también hay una normativa del Instituto Nacional de Normalización Chilena que regula eso, etcétera, ¿ya? eh, Antes de importar, hacer una evaluación de costos, ¿ya? O sea, para que no les pase que digan, hoy estoy comprando en CIF o en CPT y está todo pagado. No, ojo, hagan una evaluación de costos para que tengan todo el detalle, ¿ya? De cuánto es lo que realmente les va a salir esa importación, ¿ya? Una aproximación real, ya siempre esto va a estar sujeto a variaciones porque trabajamos principalmente con el dólar, que en el caso de Chile está siempre fluctuando. Trabajamos con servicios de transporte internacional que también están variando sus tarifas, ya sea semanal o mensualmente. Entonces, si yo hago una evaluación de costo hoy día y la mercancía la pago hoy día, pero va a estar lista en un mes más, lo más probable es que haya una fluctuación, ¿ya? Y si eso además va a llegar en 2 meses más, el dólar claramente va a haber cambiado. Entonces, pero ya hacer un ejercicio, una evaluación de costos nos permite aterrizar mucho más a la realidad el costo real de esta importación, y con eso podemos hacer dos cosas. O, o miramos para el lado, el mercado nacional, y vemos a cuánto puedo comprar lo mismo acá en Chile, y ahí veo si realmente me sale a cuánto sale la importación, o si es que ese producto definitivamente no está en Chile y la única opción que tengo es comprarlo afuera. Bueno, ya sé cuál va a ser el costo real, y además lo voy a vender, ya sé que tengo cuál es el mínimo real, desde donde tengo que empezar, ¿ya? Eh, Hacer una buena elección del puerto de descarga igual, ¿ya? Si yo voy a traer, por ejemplo, los neumáticos para este cliente que tenemos en el sur, los neumáticos no podemos comprar por pallets, ¿ya? No saldría a cuenta. De hecho, ninguna fábrica te vende por menos de un contenedor. Entonces, en ese caso, tenemos que sí o sí traer un contenedor completo. Todos los meses llegamos con ese contenedor a algún puerto de la región del Biobío, ¿ya? Principalmente a Lirquén o San Vicente, ¿ya? Hemos llegado también a Coronel con ese contenedor. No tenemos la obligación de llegar precisamente a San Antonio o Valparaíso, ¿ya? A diferencia de cargas que vienen por pallet, ahí sí o sí estamos obligados a llegar a San Antonio o Valparaíso, ¿ya? Pero cuando es por contenedor completo, puedo llegar más cerca de donde yo estoy, ¿ya? Bueno, Ana Claudia, mira, tenemos varias preguntas, pero está Mauricio con la mano levantada, así que Mauricio, si quieres, activa tu micrófono y puedes preguntar. Perfecto. Hola Claudio, muchas gracias por la charla. La pregunta que lo había dejado en el chat es, en nuestro caso, nosotros somos una empresa de consultoría de SAP, ¿ya? Por lo tanto, nuestro producto es servicio y tenemos lazos con proveedores extranjeros en España, Venezuela y México principalmente, que prestan servicios también de consultoría y hacen desarrollo de software para SAP, ¿ya? Hemos, y cuando nos enfrentamos a una propuesta comercial, tenemos el costo del servicio en dólares en México, Venezuela o España. Y la duda grande acá es, bueno, ¿cuánto tenemos que adicionarle? Y le hemos preguntado a nuestro contador cuánto es, y en realidad siempre hay duda. Hay temas de tratado de libre comercio entre medio,
no sabemos si el costo más el 19%, el costo más el 19 más el 6, o incluso en un punto por ahí vi un costo de 20% por la internación de servicios. Entonces, hay una duda muy grande de cuánto tenemos que agregar de impuestos asociados a esa importación de servicios claro, no es lo que estamos viendo hoy día en la charla, pero efectivamente, tú lo planteaste en la primera lámina, la importación no es solo de productos, también es de servicios. Hola Mauricio, buen día. Mira, es un tema bastante complejo el que tú nos planteas. No es habitual hablar de la importación o exportación de servicios dentro del COMEX en el día a día, ¿ya? Efectivamente, como tú mencionas, hay algunas normativas al respecto, materias que hablan de impuestos y aranceles son las que tocan materias como la exportación o la importación de servicios, y ahí no recuerdo muy bien los números, pero cuando tú me dijiste del 20%, algo me hizo sentido. No estoy seguro si para la importación de servicios, pero sí hay algo, porque hace algunos años atrás me tocó a hacer algunas clases en la universidad de estas materias. Mm. Pero yo, si gustan, nos puedes dejar un correíto o enviarme un WhatsApp para que lo podamos consultar bien con nuestra área técnica y darte una respuesta más completa al respecto, ¿ya? Porque Ideal, ideal, efectivamente, porque es una eh, duda gigantesca que tenemos y nosotros mismos nosotros como empresa tenemos la posibilidad por capacidad de conocimiento de exportar nuestros servicios y en realidad tampoco sabemos cuánto debiera ser el costo, por ejemplo, si queremos venderle servicios a Perú, a Argentina, a México directamente, que también tenemos lazos para poder hacerlo, pero nos quedamos también en la duda del costo. Bueno, ¿cuánto tenemos que agregarle para poder darle finalmente el valor al cliente y a dónde quedamos con la duda? sí, mira, sigamos hablando por interno porque hay algunos casos que incluso, bueno, en general la exportación en Chile está exenta del pago de aranceles, ¿ya? Eh, Por lo tanto, ahí es más sencillo resolver ese tema, pero hay normativas puntuales que hablan de este tema, ¿ya? Pero no las tengo aquí en el día a día como para darte una respuesta inmediata, así que yo preferiría que lo conversáramos en interno después y agendáramos alguna reunión al respecto, ¿ya? Súper. Ya, ese número que Ya. está en el chat, el Sí, Sí, 07373, sí, sí, perfecto. correcto, sí. compartir Ese número Muchas, de claves. ese muchas número que parece, gracias. ese número que parece spam es el mío. Porque Perfecto, muchas gracias, Claudio. tiene muchos nueve, así que ahí también está al final de la presentación, ¿ya? Gracias. Eh, de nada, Eh, Mauricio. Bueno, y si nosotros no pudiésemos resolver lo que tú estás necesitando, por lo menos te vamos a dar la orientación de con quién podrías verlo, ¿ya? En ese aspecto igual quiero ser bastante claro. Nosotros, si bien somos especialistas en la materia, no, probablemente no somos los más expertos, pero sí, si no podemos resolver, siempre tratamos de derivar con alguien que sí pueda realmente resolver el problema que tienen nuestros clientes, ¿ya? ¿Hay más Genial. consultas? Sí, tenemos de Ángeles Muchas gracias, Rodríguez. Claudio. De nada, Mauricio. Ángeles, no sé si prefieres levantar activar tu micrófono o leo yo tu pregunta. Aquí estoy, hola. Hola, buen día, Ángeles. Hola, quería pedir si te puedes explicar un poco también el tema de los extraportuarios cuando llegan acá, eh, cómo se eligen, quién los elige, cómo los seleccionan, cómo el tarifario. Me ha tocado experiencias así como de las que tú comentas, así como, no sé, que llegan acá y hay que pagar, el caso que estaba diciendo recién, que te pasaste a $3.000, entonces ya tienes que pasar a agencia y como que, entre comillas, te aparecen una cantidad de gastos que uno no están previamente cotizados. Y me ha pasado con varios forwarders que he tratado de buscar el más completo, pero nunca llegó y siempre me salen muchos gastos inesperados y uno de esos son los extraportuarios. Y no entiendo nada de eso. Ya, ¿Me Ángeles, puedes déjeme ayudar? primero que todo, no quiero ser sarcástico, pero es para darle un toque de humor a esta exposición. Déjeme encender la bolita de cristal y déjeme visualizar que en muchas de las importaciones donde usted ha tenido problemas ha sido en compras CIF. ¿Me equivoco? No, FOB. En ¿No? una que tuve, primera vez, que una de las primeras veces traje, sí, hasta que aprendí que tenía que traer los FOB. Ah, Pero ya, pero no estaba tan los FOB equivocado.
No, no, la primera, la más creíble sí, pues sí, pero después incluso trayendo los FOB, el forwarder me dice, no sé, pues llego hasta yo bajo del barco y lo dejo en la rampla, pero de ahí para Sí. allá es otro mundo, entonces digo, te juro que me dan ganas de ir a un puerto y entrar y me pasa que tengo muy mala apreciación de todo este mundo. Ya, Eh, sí. Mira, ahí los tiene que ver un poco con la recomendación que se nos quedaba aquí en el tintero, que es que siempre en el fondo trabajen de la mano de un especialista que se maneje en el tema de, en este caso, en el proceso de importación. Ya sea que lo hagan con partners, con Luchito del Viento, con la competencia A, B o C, pero siempre traten de apoyarse de un especialista para que de antemano puedan resolver este tema de los costos. Ya, la verdad es que cuando nos pasan casos como el suyo, Ángeles, que en el fondo yo vengo con una idea de presupuesto, pero cuando está la carga en puerto me salen con otra facturación, pienso que me están tratando de meter la mano en el bolsillo. En algunos casos hay algunos inescrupulosos que efectivamente sí lo están haciendo, pero en otros casos es parte del proceso normal de importación de una mercancía, ¿ya? En el caso del extraportuario, usted seguramente está importando volúmenes que no alcanzan a ser el contenedor completo, usted está importando por pallet, y por eso que le llegan facturas de un extraportuario. ¿Es así o no? Sí, correcto. O sea, Ya. sí, eso es así. Y también en alguna vez, es que ese es el tema, como que uno no sabe en esto y alguna vez también nos recomendaron, ¿sabes? Que aunque no llenes el contenedor, te sale más barato traerte el contenedor porque el barco es muy barato, pero todos los servicios portuarios acá son muy caros. Ya, quien le dio ese consejo, le dio muy buen consejo. No sé quién es, no sé si es mi competencia, pero si es así, es una muy buena competencia, porque yo también he hecho ese ejercicio. Tenemos un ¿Ya? cliente en Santiago que importaba equipos para los vehículos para hacer overlanding, estas carpas de techo, los toldos extensibles para los jeeps, etcétera. Y partimos con varias importaciones pequeñas que trajimos desde Australia, desde China, entre otros orígenes. Y en una de ellas hicimos una compra de China, en donde el volumen total eran 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos es más o menos como la mitad de un contenedor de 20 pies. ¿Ya? Y como ya veníamos siempre trayendo menor volumen, el ejercicio inicial fue hacer la evaluación de costos para una importación consolidada. O sea, estos 15 metros cúbicos iban a llegar finalmente a un extraportuario. Y le envié la evaluación de costos al cliente. Me dijo, sí, está dentro de los costos, me es negocio, démosle. Pero yo le dije, ojo, pero déjame hacer una segunda evaluación considerando que esta mercancía la vamos a traer en un contenedor de 20 pies, exclusivo para ti. Y el tema era que la mitad del contenedor iba a venir vacía. Y yo le dije, sí, pero hagamos el ejercicio. Y efectivamente, al pedir el contenedor completo, nos estábamos ahorrando entre 1 a 2 millones de pesos, ¿ya? Precisamente por los gastos del extraportuario, ¿ya? Entonces, en ese caso, trajimos el contenedor, arrendamos el contenedor completo, aun cuando venía hasta la mitad, pero tuvimos esta disminución de costos. Ahora, ¿quién elige cuando uno hace una importación LCL o por menos de un contenedor? ¿Quién elige el extraportuario? Normalmente es la compañía naviera o el freight forwarder, ¿ya? Principalmente la compañía, no me quiero equivocar, la compañía naviera o hay otro intermediario que es el NVOCC, ¿ya? Aquí cuando uno empieza a hacer el zoom al proceso de importación van apareciendo diferentes actores que en el día a día uno no ve. Entonces, entre la naviera y el envío CC son los que determinan el extraportuario. ¿Ya? Ahora, los extraportuarios en general son dentro del medio, sabemos quiénes son, están todos o en San Antonio o en Valparaíso, y está el extraportuario de Marval, el de SAAM, el de Citrán, y creo que deben haber unos dos más. Cada uno está en San Antonio o Valparaíso y uno puede meterse a las páginas web de ellos y está el tarifario público de sus servicios, ¿ya? Entonces, pero también se va a meter al tarifario y uno dice, ¿qué tarifa debo considerar? ¿Ya? Para hacer una evaluación de costo. Entonces, los que estamos trabajamos en esto, ya sabemos cuáles son las tarifas mínimas que sí o sí se van a cobrar y hay tenemos una fórmula para hacer una estimación de gastos de extraportuario, ¿ya?
y que muchas veces efectivamente ocupa un porcentaje considerable al lado de otros servicios que uno va pagando dentro de toda la cadena, ¿ya? Pero la forma adecuada para no encontrarse con esa sorpresa es hacer esta evaluación de costos eh, completa, que incluya los gastos del extraportuario y que incluya además gastos de aforo. Ya, ojo con el aforo, que el aforo es cuando aduana dice, ¿sabes qué? Esta carga al azar yo la elijo, sácala para el lado porque la quiero revisar in situ. ¿Ya? Ahí hay otro gasto extra, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones de costos, en todas las operaciones le colocamos que hay un aforo, aunque después en la práctica no se materialice. Bueno, eso nos da el beneficio de que la evaluación salió, o sea, la importación real salió más baja de lo que nosotros habíamos estimado, ¿ya? Pero si se da que tenemos aforo, ya ese gasto está cubierto, o si es mayor al que nosotros habíamos estimado, por lo menos está amortizado en un buen porcentaje, ¿ya? Eh, entonces, es bueno hacer esta evaluación de costos antes de hacer la importación, ¿ya? Y volviendo a su inquietud general, uno no tiene mucha injerencia cuando somos importadores pequeños, la verdad es que no tiene mucho donde elegir en qué extraportuario queremos que llegue nuestra carga, ¿ya? Esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Vale, Así gracias, Claudio. que, Tenemos últimas dos preguntas por ahora. Tenemos de Mariela González. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Mariela, o puedo leerla yo. Lo que les sea más cómodo. Hola. hola, Dale, buen ¿bien o día. no? Hola, hola. Mira, más que nada, yo trabajo en un centro de negocio, entonces me ocurrió una situación puntual con una empresa un día que ellos hicieron una compra, finalmente no la hicieron como empresa, sino como persona natural para hacerla con cargo a la tarjeta y compraron en una página, creo que fue AliExpress. El tema es que cuando llegó el producto que ellos compraron quedó en aduana y estuvo ahí por más de un mes. ¿Ya? Entonces, como aquí entiendo no hay un agente aduanero, ¿cuál sería el conducto para entender qué es lo que pasa con esos productos, por qué están detenidos? Y que buscamos en la página de aduana y habían como un gráfico donde te señalaba el color, el estado, el por qué lo tenían retenido y todo eso, pero nunca supimos cómo dar con una solución para entender y poder agilizar el proceso de retiro de la maquinaria que ellos habían comprado. Ya, se me fue su nombre, disculpe. Me No se dijo preocupen, Mariela, Mariela, ya. A ver, lo primero, esa compra, ¿qué valor tenía? ¿Se recuerda más o menos el orden de la compra? 1 millón. 1 millón de pesos. Ujú. Ya. ¿Y qué maquinaria era? Era para hacer cabritas. Ya. A ver, bueno, igual la dejo invitada a que revise la charla que hicimos a principio de año que está en YouTube. Ahí hablamos de por qué las mercancías quedan retenidas en aduana muchas veces. Y lo que Vale. los factores son varios. Puede ser ¿Ya? desde que la documentación, no viene toda la documentación mínima que se debe presentar en aduana, ¿ya? Perfecto. O aún viniendo toda la documentación hay discrepancias entre una y otra. Ya mencioné que, por ejemplo, a veces la factura comercial tiene una información diferente a la que viene en el packing list, ¿ya? ¿Ya? Entonces esas cosas hay que advertirlas antes, porque si no son motivo de que aduana pueda dejar detenida la mercancía en sus instalaciones, ¿ya? Eh, si esto fue una importación aérea o no, Eh, no, fue por marítimo. exacto. Sí, llegó a puerto. Ya, ahí entonces necesitaba la intervención de una agencia de aduana. Si bien hay una Ujú. normativa que dice que hasta $3.000 se puede hacer la importación sin agencia de aduana, Ajá. en la práctica esa normativa aplica solo para el transporte aéreo, ¿ya? En Ah, el, perfecto. ¿ya? Y más en la práctica no es que no se utilice un agente de aduana, sino que hasta $3.000 lo que la normativa permite es que el agente de aduanas del courier sea quien haga la tramitación, ¿ya? ¿Ya? Pero sí o sí interviene una agencia de aduana. Pero en el caso marítimo, sea cual sea el valor de la mercancía, tiene que intervenir la agencia de aduana. Entonces,
si Mm, ustedes no tenían considerado ese tópico, lo más probable es que la mercancía quedó retenida porque no hubo ninguna agencia que los representó a ustedes, exacto, ¿ya? entiendo. Ahora, ¿cómo saber que ese era el problema? Ujú, Muchas veces hay que empezar a llamar por teléfono al control fronterizo, ese es el nombre técnico, en este ya, caso a la oficina aduanera que está en el puerto donde está mi mercancía, para ujú, saber bien, ubicar un fiscalizador y que me diga cuál es el problema, ¿ya? A veces ocurre también que justo la mercancía que yo quiero, que estoy importando necesita la autorización de la Seremi de Salud o necesita la autorización del SAC y no está esa tramitación, ¿ya? ok. Y como no saben, eso ocurrió bastante, por ejemplo, en la pandemia, cuando se generó todo el boom de las mascarillas. Ujú, La mascarilla está catalogada, si no me equivoco, como insumo médico o dispositivo, creo que como insumo médico, ¿ya? Y como insumo médico necesita la autorización del ISP o del MinSal, no estoy seguro, uno de los dos, pero necesita autorización de ellos. Y hubo mucha gente que y vio una oportunidad de negocio en la pandemia con el tema de las mascarillas, compró contenedores completos sin saber que necesitaban la autorización de salud, y cuando los contenedores estaban en puerto quedaban retenidos y no sabían por qué. Y la causa era que no tenían la autorización de salud, ¿ya? Y eso no es complejo, en algunos otros casos sí tiene mayor complejidad, pero muchas veces es tan sencillo como ingresar a la página adecuada, subir la información, pagar el valor del certificado y listo, ¿ya? Pero no tengo el conocimiento, entonces no sabía o no supe cómo tramitarlo y la mercancía quedó en aduana. Entonces, por eso es importante, vuelvo a recalcar en esta última recomendación que les doy de acá, que siempre se apoyen de la mano de algún especialista, ¿ya? Y esto no es porque, o sea, obviamente parte de esta exposición y de entregar este conocimiento, igual es que ustedes finalmente me puedan llamar y me digan, Claudio, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, pero independiente de si no soy yo o si no es Parnex, ujú. busquen a la competencia A, B o C, pero siempre acompáñense de algún Sí. especialista en la materia para que puedan advertir todas estas cosas que podrían ocurrir antes y cuando ocurra también la contingencia, sepan cómo resolverla, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Claudio. Claudio, una Gracias. consulta, un ¿Sí? paréntesis. Tú realizas, bueno, así como charlas, lo que estás haciendo ahora, pero directamente presenciales, quizás con empresas, Sí, sí, también tenemos, hacemos esa actividad, ese servicio, lo podemos coordinar también o de por manera interno. virtual. Sí, Ya, perfecto. Yo ahí anoté tu teléfono, en caso cualquier cosa va a estar sí, en contacto. Muchas sí, gracias. perfecto. Listo. Gracias, Mariela. Y tenemos la última Gracias. pregunta y aviso que nos van quedando como 15 20 minutos de charla eh, por los tiempos, porque ha estado larga, pero buenísima. O sea, mucha gente ha preguntado. Y tenemos a Israel. Israel, no sé si quieres abrir tu micrófono y comentarlo o lo oyo por ti. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escuchamos, Israel? No, ahora no te escuchamos, pero escuchamos tu aló. No, no, fui yo, Leonardo. Perdón, ya mira, Sí. Israel dice, es muy complejo importar una camioneta eléctrica. Lo consulto porque a veces los fabricantes respetan a sus distribuidores en Chile, o si se puede. Ya, ahí tenemos nuevamente el tema de las representaciones en Chile. Hay que ver qué tipo de camioneta, qué marca es, partir por el tema de la marca. Y si es alguna marca de las que están conocidas dando vuelta ya en el mercado, con toda seguridad tienen representantes en el país y la única forma de traerla al país es bajo la representación de esa empresa, ¿ya? Ahora ocurre, por ejemplo, el caso de los vehículos de alta gama, que a veces hay gente que quiere traerse un auto súper exclusivo y va al concesionario y el concesionario le dice que no lo tiene, oye, pero tráemelo, no, es que no me sale a cuenta. Y al final el representante en Chile de esa marca no lo quiere traer y ellos permiten y autorizan que esta persona pueda hacer la compra directo con el fabricante en otro país, ¿ya? Y es así como de pronto a veces entran vehículos súper exclusivos al país de importaciones directas hechas directamente por el usuario, por el comprador, y no a través del concesionario. ¿Ya? Eh,
Ahora, hay también algunos vehículos eléctricos que están circulando en el país que han ingresado, que no tienen una marca específica, no tienen un representante. Incluso salió en la prensa hace algún tiempo atrás no sé si era un auto o una camioneta muy pequeñita, que casi como que era una moto de 3 ruedas, pero con carrocería y con un pequeño pickup, que la estaban vendiendo por Alibaba, creo que incluso hasta por 2.000, 3.000 dólares, creo que era muy barato. Pero hay también otras consecuencias, que en el fondo esos vehículos no se les puede sacar permiso de circulación probablemente, no se puede sacar la revisión técnica, porque cuando un vehículo entra a Chile, eh, tiene que ser homologado por el Ministerio de Transporte, y esa homologación tiene que ver también con un proceso previo que la marca hizo en el país para homologar en el fondo el cumplimiento de todas las normativas que se exige para los vehículos que circulan en el país, ¿ya? Entonces, si ese vehículo no tiene representante, significa que nadie ha hecho el proceso de homologación. Entonces, si usted quiere traer el vehículo, lo compra, lo interna al país y después quiere ir a sacar la revisión técnica, le van a empezar a pedir los papeles de la homologación. Y si no existen, ese vehículo técnicamente y desde el punto de vista normativo no podría circular por las calles del país. ¿Ya? Entonces hay también que analizarlo caso a caso. Ya, perfecto. Mira, bueno, tenemos lo último y dice iPhone DS Salas, dice agradecida, muy clara la información. Agradecemos igual a Javier Millas que compartió el Instagram de Partnex por el chat. Israel dice que muchas gracias y don René quiere la palabra, creo. Don René, ¿quiere comentar algo? Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Hola, hola. hola, buenas tardes. Bueno, no más que nada agradecerles el tiempo y me parece que es muy importante lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y quiero agregar finalmente lo que dice el, el amigo que dicta la charla, que tomar siempre en consideración, prepararnos, analizar las rutas, coordinar con el agente o forwarder, y entendiendo que no podemos controlar lo que hacen las navieras ni los entes portuarios, pero sí podemos reaccionar ante ellos. Así que yo quiero agradecerles por el tiempo y por la buena disposición. De nada, René, bueno, ser majadero en el tema que también tú mismo recomiendas, que es el tema de apoyarse de la mano de un especialista, y sobre todo hacer las evaluaciones de costos, ¿ya? Nosotros dentro de nuestro servicio tenemos el tema de la evaluación de costos, y cuando las realizamos siempre trabajamos en un escenario pesimista. Ya les mencioné que siempre incluimos, por ejemplo, costos de aforo, pero además también nosotros siempre trabajamos con un dólar más alto del que está en el día a día en el mercado, ¿ya? Y eso no significa que ese sea el dólar que se va a ocupar para la operación. Pero sí nos permite tener este resguardo por las variaciones que tiene el dólar, o nos permite cubrir alguna contingencia que se nos haya escapado a nosotros, o sea, algún costo que se nos haya escapado a nosotros, o cubrir alguna contingencia que no depende de nosotros. Como bien dice René, el funcionamiento de las navieras o de los transportuarios nosotros no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar el orden de costos que nosotros estimamos para la operación. Y a modo de Sí, ejemplo, nos pasó, por ejemplo, con un cliente con el que trajimos una importación de contenedores desarmables, una especie de casas prefabricadas, que cerramos la compra en abril. Se hizo el primer pago, y con ese primer pago recién mandábamos a fabricar, y el producto estaba listo después de 30 días. Después había que generar el segundo pago, perdón, hacer el embarque, y de ahí hacer el pago. Finalmente, la carga llegó ahora hace un par de semanas, y entre medio de todo ese proceso, los fletes se mandaron a una subida. Nosotros habíamos cotizado fletes de 2.800 dólares, 2.500, y finalmente terminamos pagando un flete cercano a los 8.000 dólares por esa importación. Cuando yo empecé a ver los números, me empecé a asustar, porque tenía que empezar a indicarle a este cliente que era su primera importación con nosotros, que al final la operación iba a salir más cara de lo que habíamos estimado, pese a que también le había dicho que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Pero al final de cuentas la importación salió 1 millón más baja de lo que habíamos estimado en la realidad. ¿Y qué fue lo que nos salvó a nosotros como asesores en mantener ese costo? Fue que habíamos sido bastante exagerados en algunas estimaciones, que hicimos bastante pesimistas, ¿ya?
sobre todo en la estimación del dólar, ¿ya? Al haber considerado aforo, esa mercancía no tuvo aforo, pero un aforo de esos son 500, $600, que ya también nos permitió amortizar la subida del flete, y todos esos juegos al final nos terminó favoreciendo en que, pese a que tuvimos un aumento exagerado del flete, el valor final de la importación prácticamente casi no se movió. ¿Ya? Sí, claro, como bien dices tú, Claudio, hay algo para aportar muy importante, el tema del dólar, que es el dólar aduanero, que se mantiene durante todo el mes, que es muy distinto al tema, al dólar observado, y que claramente Claro. tienes que protegerte ante en lo que nos pasa a nosotros, que tienes que protegerte, en este caso, el forwarder o la persona que está haciendo la asesoría o la evaluación de costos, y que tiene que siempre colocar un poquito más. Sí. René, Son ¿ustedes se muy dedican a hacer distintos. importaciones? ¿En qué área? Nosotros estamos recién empezando con el tema de asesorías de importaciones marítimas y aéreas con el tema de las cargas de baterías de litio. Ya. ¿Ustedes asesoran en esa materia? Un poco, y también queremos hacer el tema de la importación. Ya. Ah, perfecto. De hecho, me voy a poner en contacto contigo. Sí, sí, sigamos conversando. Hay todo un tema. Ojo, el tema de las baterías, en general de las baterías, tiene una logística bien particular. Ya, como son productos pesados, no se transportan normalmente en contenedores de 40 pies, sino que se transportan en el de 20 pies. No se alcanzan a llenar por completo, porque ya como colocando una batería arriba de otra, como al 2 o al 3 de alto, ya se cumplió el peso máximo que aguanta el contenedor, entonces ese container por volumen prácticamente casi que viene vacío. Y como es un contenedor más pequeño, las rampas largas, normal, o sea, las rampas en general vienen para el de 40 pies. Entonces, cuando yo quiero colocar un contenedor pesado de 20 pies arriba de una rampa, no lo puedo colocar en la cola de la rampa, lo tengo que colocar como al medio, encima de los ejes. ¿Qué significa? Que yo abro las puertas del contenedor y me quedan 2 o 3 metros de rampa hacia atrás, y hacer la descarga, la desconsolidación de esas baterías resulta un poco complejo. Muchas veces los importadores de baterías piden que ojalá sea un camión con rampla corta, que es para contenedores de 20 pies, o un camión que tenga ojalá 3 ejes para que el contenedor venga justo al borde de la cola, ¿ya? Cosa que se facilite la descarga. Cosas como esa, aparte de la evaluación de costos, son las que siempre también tratamos de ir alertando, porque eso al final de cuentas igual lleva un costo adicional, ¿ya? Sí, claro, todo tiene un costo adicional a veces por diferentes motivos. Y con Sí, el tema de las baterías hay diferentes temas, diferentes tipos de baterías en el mercado, sobre todo para todo tipo de productos. Y sí, por ejemplo, los power bank están considerados baterías de litio, finalmente. Hay baterías de claro. iones de litio, de polímetros de litio de metal, o sea, es Y esas no se todo pueden un mundo. transportar por aéreo, hay que traerlas por marítima. Exacto. Y también algunos clientes quieren traer mercancías generales y con estas cargas famosas IMO, y ahí un poco complejo el proceso. Claro. Pero me voy a Ya, contactar perfecto. contigo para ver cómo van a hacer Sí, algo sigamos de ello. conversando. Vale, muchas gracias, Muchísimas, René. te agradezco, muchas gracias. Sí, Que y bueno, bueno, y para ya. ir terminando, Claudio, solo tenemos Hervé Frank, que dijo muchas gracias por tu tiempo de enseñanza. Jorge Pinto, excelente charla, millones de gracias, muy interesante. María Gabriela también. Jorge dice que te va a contactar por unas materias primas. Así que muchas gracias a todos. Y Claudio, te dejo estos minutos finales para que puedas comentar algo, puedas hablar de cómo te pueden contactar, etcétera. Bueno, estaba mostrando aquí parte de nuestros servicios. Nosotros no solo traemos carga desde China, nuestra especialidad es movilizar la carga, entonces movemos carga desde cualquier parte del mundo. Hemos traído cargas, obviamente, de China todos los días, casi todos los días, todos los meses, pero hemos traído carga también desde Dinamarca, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Perú, entre otros países. Argentina, tenemos harto movimiento con Argentina. Y parte de nuestros servicios son la evaluación de costos de importación. Si alguien ya ha estado importando y tiene duda o quiere ver cómo mejorar su operación, también podemos hacer revisión de la documentación de las últimas importaciones para poder identificar dónde tendríamos oportunidad de mejora y hacer más eficiente ese proceso, y finalmente bajar los costos. Búsqueda de proveedores, eh, y el servicio principal nuestro, que es en el fondo de gestión puerta a puerta, que es donde nos transformamos en su departamento de comercio exterior, y ustedes nos dicen: Claudio, esta es la orden de compra, y nosotros de ahí
nos encargamos de hacer toda la gestión de movilizar esa mercancía desde origen a destino, ¿ya? Hoy en día estamos con un proyecto bastante interesante para un proveedor de la minería. Estamos en el desarrollo, participando en el desarrollo desde cero de unos smartwatch con un software que fue creado por la empresa chilena. Se está desarrollando el software con un proveedor en China. Partimos de ver los bosquejos de dibujos del smartwatch hasta que se materializó los planos y hoy en día se están fabricando esos productos y hemos tenido que hacer las inspecciones en fábrica, tanto primero del proveedor como después eh, ir haciendo monitoreo al proceso de desarrollo y ahora vamos a tener que hacer una inspección ya del producto terminado antes de hacer la producción en masa. Entonces contamos con esos servicios, con partners que tenemos asociados que están en China, así que hay varias cosas en las que los podemos apoyar, ¿ya? Y bueno, nuestras coordenadas son las que están acá, ahí por ahí también Javier, que es parte de nuestro equipo, compartió en el chat las redes sociales, pero ahí se los dejo nuevamente en nuestra página. Aquí les decía yo que este teléfono que parece spam es mi teléfono personal, aquí me pueden ubicar de forma directa. Así que eso. Sí, Encantado de gracias. haber compartido una vez más este conocimiento y cualquier duda, por favor llámenos, contáctenos sin ningún compromiso. Eh, la idea es que puedan resolver sus dudas y ahí ver si es que finalmente podemos hacer algo. Perfecto, muchísimas gracias, Claudio. Y ahí, bueno, recordar a todos que a los que se inscribieron en la charla les va a llegar la presentación a sus correos, así que ahí van a poder ver también toda la información. También estará subida en el canal de Asech en YouTube, que lo pueden buscar como Asech. Y recordarle a todos que son muy bienvenidos en el gremio, es el gremio más grande de emprendedores del país, somos más de 53.000 socios y encantados que se puedan unir para seguir teniendo esta experiencia de charla. Así que muchísimas gracias, Claudio, sin duda nos seguiremos viendo y muchas gracias a todos por participar. De nada, oye, una última cosita. Yo estoy acá en Peyúgue, acá vivo en el día a día y hoy día me tocó salir de mi oficina por temas de contingencia y me vine a transmitir acá al café, a la cafetería La Casa 254 en Peyúgue para que la sigan en Instagram igual, Casa 254 y si en algún momento andan por acá, pasen a tomarse un cafecito, algún dulce. Bastante recomendable. Buenísimo. Ya, pues, así que muchas gracias a todos, que estén muy bien y seguiremos en contacto. Nos Listo, vemos. gracias también a Sech y a FPymes por permitirnos transmitir estas charlas. Gracias, que estén muy bien, nos vemos. Chao, Ya, chao. chao.